¿Alguna vez te has preguntado por qué hay personas que parecen capaces de lograr cualquier cosa que se propongan? ¿Qué diferencia crees que existe entre soñar algo y realmente hacerlo realidad? ¿Hay alguna meta que siempre has querido alcanzar, pero te parece imposible alcanzarla? ¿Tú crees que el éxito es cuestión de suerte o de actitud? ¿Te intriga saber cómo algunas personas logran convertir obstáculos en oportunidades? Hoy quiero hablar de un tema que me parece brutal. Y la verdad es que no es algo que he descubierto por sí mismo. Más bien he encontrado un camino y he ido tratando de recorrerlo. Y recientemente encontré un contenido brutal que quiero compartir contigo, que responde precisamente a las preguntas que te acabo de hacer. Yo personalmente siempre me considero una persona curiosa. De hecho, recuerdo una vez en la que cuando salí de la ciudad donde crecí, los amigos que tenía ahí pues intentaban describirme en una sola palabra, y en medio de un mar de palabras hubo una que se repitió varias veces y que he tomado en cierta medida y la he hecho parte de mi vida. Y eso es básicamente la palabra intrépido. Y yo me considero una persona intrépida. ¿Qué es una persona intrépida? Este vídeo te lo va a responder buscando un concepto un poco más actualizado sobre lo que eso significa. Sé que te va a gustar, no te lo puedes perder, así que quédate en este canal. Hoy quiero hablarte de High Agency. Y puede que sea la primera vez que escuches este término, que la verdad es un poco complicado una traducción al español. Pudiésemos tener distintas interpretaciones, pudiésemos hablar de, no sé, gente que tiene la capacidad de resolver, gente con una alta gestión, qué sé yo, no sé cómo decir en español. Tú sacarás tus propias conclusiones. Pero cuando hablamos de High Agency, vamos a hacer en inglés. Y para empezar, la pregunta es, ¿qué es High Agency? ¿No? Bueno, un paso atrás. Este contenido lo he encontrado en internet, es brutal. Está escrito por este señor que se llama George Mack. Lo puedes seguir en su cuenta de Instagram. Simplemente pon su nombre en Google y te va a aparecer su cuenta de Instagram en primer lugar y te va a encantar lo que vas a encontrar ahí. O sea, si eres de esas personas que bueno, sí, vamos a decir la palabra, se obsesiona por buscar en cierta forma ese crecimiento personal, esa capacidad de abarcar más, de cubrir más, pero de ser efectivo, pues lo que escribe este señor te va a encantar. Y en este caso, hablando de High Agency, cuando hablamos de High Agency, él dice, oye, él cree que High Agency primero que todo tiene que ser una de las ideas más importantes del siglo XXI. Él cuando aprendió en primer lugar sobre High Agency, él sintió que un secreto había sido escondido de él, ¿no? Como que alguien nunca le había contado sobre esto. De hecho, él habla de 64, una película que se llama The Lovers, que fue en cierta medida baneada para los adultos, por el contenido de adultos, por la Corte Suprema. Fue sobre todo en la parte en la que estaban en cierta medida indagando sobre la película, le preguntaron cómo definir la pornografía. Él respondió con la última definición que te puedas imaginar de lo que significa pornografía. Y la respuesta fue, I know it when I see it, ¿no? Si te preguntan a ti qué es la pornografía y tú respondes, lo sé cuando la vea, es interesante, ¿no? Porque habla de algo mucho más profundo. No solamente habla de fondos y formas, sino una interpretación de la realidad que cada una de las personas tiene. Entonces, High Agency, porque al final no hay una definición per se, la manera que él utiliza para definirla aquí es High Agency, es uno de esos, no sé cómo explicarlo, pero lo sabré cuando lo vea, ¿no? Eso es High Agency. Una vez tú lo ves, no puedes dejar de verlo. Así que antes de que lo explique, vamos a verlo. Y pone un ejemplo muy interesante. High Agency in a question, ¿no? Como que es High Agency en una pregunta. Y te pongo este caso para que lo pienses. Si tú despiertas ahora mismo en una celda, en una prisión, en un lugar en el tercer mundo, imagínate, en África,
las condiciones que te puedes imaginar, una foto similar a esta, en un lugar con una foto similar a esta. Y tú no solamente tienes la oportunidad de realizar una llamada a una persona que tú conoces, que te pueda sacar de ahí. La pregunta es, ¿a quién llamarías? Y repito la situación, estás en una celda, un lugar súper complicado, te permiten una llamada por una persona que tú crees que te puede sacar de ahí. La pregunta es, ¿a quién llamarías? Después, ¿por qué escogerías a esa persona? ¿Qué es lo que tiene esa persona que te hace que la escojas? ¿No? Esta persona tiene algo, tiene un brillo, tiene algo distinto, tiene algo particular, tiene un spark, tiene un je ne sais quoi, como se dice en francés. Ese algo que no sabes qué explicar o cómo decirlo es high agency. Por ejemplo, miren este meme de cómo es high agency, ¿no? Opción A, opción B, una isla, ¿vale? Una persona sentada debajo de una palmera que parece que cogió pedazos de madera y escribió help. Y en la versión B, la misma persona, ¿vale? Con los pedazos de madera, dejó los pedazos de madera e hizo una especie de barca para escapar de esa isla desierta donde estaba. Esto es high agency explicado en un meme. Por supuesto, estamos hablando de la opción B. La persona que tuvo la capacidad de ver un poco más allá, de actuar, de realizar cosas. Y como me gusta decirle a mí, make things happen, que hace que las cosas pasen. High agency in a moment. August Landmesser refusing to salute at a Nazi rally in Hamburg. Eso es high agency in a moment. Puedes ver cómo en la imagen se ve todas las personas saludando y este señor dijo, para nada. Low agency, ¿no? Que es distinto, high agency de low agency. Y además es muy chistoso este caso, ¿no? Porque al parecer, pues la humanidad, finalmente pusimos un hombre en la luna antes de que alguien pusiera rueditas en las maletas, ¿no? Todo el mundo solía cargar sus maletas porque todo el mundo, porque todos los demás también cargaban sus maletas, ¿no? Entonces, mira, en el 69 pusimos un hombre en la luna. Apenas un año después se pusieron 2 rueditas y solías andar con tu maleta en 2 ruedas. Y recientemente, hasta el 2004, hace 20 años básicamente, se agregaron las 2 rueditas. Entonces, puedes entender lo que significa el low agency, esa incapacidad de realizar aquellas cosas. Así que, por último, quiero básicamente contarte lo que está aquí en varios puntos de cómo puedes encontrar personas con un high agency, ¿no? ¿Cómo las puedes identificar? ¿Cómo puedes ver el perfil de las personas? ¿Cómo puedes, a través de situaciones, a través de acciones, de momentos, identificar cuando una persona tiene ese high agency en su ADN? Primero que todo, weird teenage hobbies, ¿no? Esos hobbies que tenías raros cuando eras un teenager, un jovencito, o cuando son jóvenes, esas personas pueden identificar algo de high agency. La edad de la juventud o de teenager son momentos difíciles para ir en contra de las presiones sociales, ¿no? Porque al final te dejas llevar mucho por ellas. Pero si ellos pueden ir en contra de la muchedumbre de los teenagers, de la gente en su misma edad, ellos pueden ir en contra de cualquier muchedumbre cuando son grandes. Si una persona que conozcas, imagínate que eres padre y tienes un hijo que sabes que en cierta medida está en su edad de teenager y va en contra de lo que hace la sociedad en ese momento, si lo hace cuando es teenager, créeme que lo hará que también cuando sea un adulto. Número 1. Número 2, ese treadmill energy, ¿no? Esa energía para correr, caramba, en un treadmill. Si conoces, si tú ves a alguien o te encuentras con alguien cuando tú estás cansado y derrotado, pero cuando te encuentras con ese alguien y te vas y dejas el salón o dejas el lugar donde estabas listo para correr una maratón o una treadmill con máxima inclinación, ¿no? Sí, se le dio de otra forma. ¿Cómo? Okay. Vale, número 2.
Una treadmill energy, ¿no? How to spot high agency people. ¿Cómo reconocer high agency people? Es cuando hablas de una treadmill, ¿no? O sea, si te encuentras con alguien, cuando tú estás cansado, cuando estás derrotado, pero después que te encuentras con ese alguien, sales de ahí listo, con energía, a correr una maratón, una treadmill con máxima inclinación, esa persona tiene high agency. Ahora que lo pienso, me hace mucha relación a lo que, al menos en España, quiero decir, algunos países latinos, si conocen a la autora del libro Encuentra tu persona vitamina, que es Marian Rojas Estapé, ¿no? Esa persona vitamina que cuando tú puedes estar muy cansado y tal, pero te acercas a esa persona te llena de energía, esa es tu persona vitamina, esa persona tiene high agency, esa persona es exactamente de lo que estamos hablando. Número 3. You can never guess their opinion. Oye, si traes con una persona en la que cierta medida la conoces, compartes con ellos, pero nunca vas a poder adivinar lo que está pensando, esa persona tiene high agency, ¿no? The advertiser obsessed with the story of war, the beauty queen who reads niched. If their beliefs don't line up with the stereotype, they have exercise agency, ¿no? Si sus creencias y sus creencias no se alinean con los estereotipos, ellos tienen high agency. Número 4. Immigrant mentality. Y está interesante porque tal vez, bueno, como yo, nos hemos mudado a nuestra ciudad, nos hemos mudado a nuestro país, estamos en un mundo totalmente distinto, lejos, un país diferente, con una cultura distinta, y hemos venido pues haciendo unos caminos, rasgando aquí, empujando allá. Ese salir de la comodidad de tu vida, digamos que normal, cuando dejas tu país, te hace que tengas en cierta medida una formación o llevas tu carácter al siguiente nivel y te permite desarrollar habilidades como esta de high agency, ¿no? Sense you niche content. A low agency trap is to look at the social engagement of content before deeming its quality. High agency people just look at the content. They spot upcoming trends very early, ¿no? Es gente que tiene cierta curiosidad, o sea, ve cosas que tal vez los demás no ven, hace preguntas, no está con las masas, sino con los nichos, como que es muy particular en las cosas que de verdad le interesan. Número 6, mean to your face, nice behind your back, ¿no? Esto es muy real, esto es muy bueno, porque tú puedes tener relaciones con personas que tienen low agency, high agency. En este caso, high agency significa que, oye, te mira la cara y te dice las cosas como son, y a tus espaldas no habla mal de ti. O sea, una persona que es transparente frente a ti y a tus espaldas no dice absolutamente nada, sino que básicamente se confía en lo que te ha dicho frente a frente, ¿no? Como que lo que hace normalmente la sociedad es ser bueno frente a la cara, ay sí, pero por detrás está metiendo chisme, etc. No, la persona hace todo lo opuesto. To do the opposite requires agency because they are swimming against the social tide, ¿no? O sea, ellos son transparentes de frente y no hablan mal de ti a tus espaldas. Número 7, quit something of prestige. Esto es interesante, ¿no? Porque el ejemplo que pone aquí al final habla de una persona que seguramente tiene alguna carrera profesional y no dudaría en darle un giro a su carrera si es algo en lo que de verdad se siente bien. High agency people son aquellas personas que no tienen miedo de vivir distintas vidas a la vez, no tienen miedo de reinventarse. Imagínate, eres un consultor, lo que sea, y después decides renunciar a eso y lanzarte a ser un comediante. Ese tipo de cosas son personas con high agency. Número 8, they don't trust, they verify, ¿no? O sea, ellos no se creen las cosas que dicen y tienen criterio, saben precisamente cuándo creer algo y cuándo no, pero son muy de, vale, si esto me lo estás diciendo tú, yo necesito investigar y hacer mi propia opinión, crear mi propio criterio y sacar mis propias conclusiones. Eso es muy importante. Número 9, self-taught learning machines. Personas supremamente curiosas, de nuevo, o sea, son personas que si bien no son músicos, aprenden a tocar una sola canción en una guitarra o aprenden a manejar una máquina de impresión de 3D solo para saber cómo funciona. Quieren saber el porqué de las cosas, les interesa aprender eso, así ya que nunca en su vida lo utilicen, pero pueden decir, yo una vez probé esto y tienen una historia alrededor de ello, ¿no? Y número 10 y última, oye, they question the question, ¿no? Entonces, más allá de responder rápidamente,
ellos preguntan de dónde viene esa pregunta, ¿no? Y ellos saben, por supuesto, the right answer to the wrong question is worse than no answer to the right question, ¿no? Me gusta esta frase porque dice, ellos saben la respuesta correcta a la pregunta incorrecta. Ellos saben que la respuesta correcta a la pregunta incorrecta es peor que no responder a la pregunta correcta. Brutal. Así que, ahora que lo has visto, entiendo que ya lo vas a poder entender lo que significa High Agency. Voy a dejar este link en este vídeo. Esto lo explica en 30 minutos. Vas a ver de aquí para abajo que vas a encontrar un montón de cosas respecto a, ¿vale? Después de ver estas 10 características, vas a ver información sobre el spectrum de High Agency. Vas a ver mucho más información. Sí, oye, do you have agency? ¿No? Si eres tú de esas personas que tienen este performance respecto al agency. Y bueno, hay distintas formas, ¿no?, de verlo, depende de tus capacidades o habilidades, tanto profesionales como personales, ¿no? Si te interesa el mundo del desarrollo, pues todo lo que tiene que ver con software, en human, ¿no?, en las personas, y aquí vas a ver ejemplos de personas de cómo lo han aplicado a su vida directamente. Luego vas a ver escaping low agency traps, ¿no? Al final dejando esa parte terrible de lo que significa ser low agency y tratando de escapar de ahí. La parte 4 habla de turning bullshit into reality, ¿no? Volviendo esa parte de basura entre algo de verdad que sea realista. Luego pues hay un parte de material extra si quieres consultar con algunos ejemplos buenísimos de empresas, de personas con respecto a lo que significa todo lo que tiene que ver con High Agency. Así que nada, de verdad que si te interesa este tema voy a dejar este link, es brutal. Y mi recomendación es tratar de poner esto en práctica en el día a día. No solamente en cómo descubrir a aquellas personas que van a tener un high agency, sino en cómo tú también puedes convertir en una persona con high agency y de verdad conseguir las cosas que te propongas. Así que mil gracias de nuevo, como siempre, por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo video. Chao.